Bueno, aquí estamos en el rumbo de la tarde. Tenemos en nuestros estudios, que nos privilegia con su presencia, el doctor Eddie Olivares. Es primero que nada, un amigo muy querido, muy respetado por nosotros, pero además de eso es un político muy fino, con muchas condiciones, muchas habilidades y un gran expositor también. Él es vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno. Hay temas que debemos tratar con el doctor Eddie Olivares a propósito de que, y eso lo digo yo, se siente cierta ausencia de los dirigentes y funcionarios del gobierno del PRM en cuanto se refiere a la posición de defensa que deben sustentar en favor de las medidas de la reforma fiscal propuesta por el presidente Luis Abinader. Doctor, buenas tardes. Le dejo la pelota para que la quilee. Oye, que la quilee. Oye, pues tú si el abusador se la pone, le da un killing, entonces quiere que la quilee para atrás. Después de estar quileado. Claro, que abusador. Gracias, don Giorgi. Yo contentísimo de estar aquí con ustedes, dos amigos tan queridos de tanto tiempo. Y bueno, aún en tiempo de reforma, cuando uno visita amigos, una amiga queridísima, es un equipo de verdad, de estar aquí con ustedes. Muchísimo gusto. Yo no voy a responder el lanzamiento, sino que estoy aquí para responder las preguntas que ustedes me hagan. Ha generado todo un tema, se ha generado un movimiento muy grande de los diferentes sectores que sienten que pueden ser afectados por el tema de la reforma fiscal o del plan de modernización fiscal que ha planteado el Ejecutivo. Entonces, hoy hemos escuchado las declaraciones del presidente que está dispuesto, como es costumbre, pues a negociar algunos términos de esta modernización fiscal. Pero también hay mucha gente de la oposición hablando acerca de que es inhumana, de que va a retrasar la economía. ¿Qué piensa usted en ese sentido, teniendo en consideración algo que todo el mundo sabe, que es la deuda que existe a la economía dominicana en relación a una reforma fiscal? Sí. Bueno, todas las versiones tienen su razón o sus razones. La oposición la ataca de una manera irracional, porque entre el interés de hacer oposición y de sacarle rédito a cualquier coyuntura, aunque las próximas elecciones se van a celebrar en mayo del 2028, pero la oposición actúa en un momento de propuesta de reforma fiscal como si estuviésemos en los últimos 3 meses de las elecciones. Ya estamos en los primeros 2 meses del gobierno, del cuatrenio. De modo que la oposición del Partido de la Liberación Dominicana ha sido históricamente, y cuando digo Partido de la Liberación Dominicana digo PLDismo e incluyo al presidente Fernández. La escuela del PLDismo indica que la oposición debe ser radical y sobre todo que no puede ser propositiva, porque la oposición propositiva implica la posibilidad de que el partido oficial le tome la propuesta y entonces ya pierde el sentido para ellos de hacer oposición. Entonces es una oposición irracional, radical y confrontacional. Ha sido así siempre el PLD. En los únicos gobiernos que el PLD no fue
tan radical fue el gobierno del Partido Reformista Social Cristiano. Y primero del Partido Reformista, porque en los 12 años enfrentaron más al PRD que al Partido Reformista, aún estando el PRD casi siempre en la oposición, aún estando el PRD en la oposición también. De modo que ese es un estilo en lo que tiene que ver con los partidos. De modo que la razón de ser de la oposición es sencillamente enfrentarla para sacarle provecho político. Además, tanto el presidente Fernández como el presidente Medina plantearon reformas mucho más agresivas que estas en su momento, y todos las justificaron. Y todos los economistas de esos partidos que hoy salen a cuestionar la reforma, en algún momento la justificaron. O sea que es una historia que se repite. Entonces, está el cuestionamiento de sectores que cada uno defiende en sus intereses particulares y que no le importa a la República Dominicana para nada. Ni tampoco piensan en función del futuro de la nación, porque su razón de ser es el dinero, la riqueza. Entonces, ahí está ese sector. Y está el pueblo. Entonces está la crítica, por supuesto, de la gente que entiende que puede afectarle en su que afectará vida. de alguna forma, Sí, porque eso generará un siempre, efecto inflacionario inmediato. Siempre va a afectar. Y hay sectores sensatos, lo de la academia, que hacen entonces razonamientos más lógicos, reales y sintonizados con el criterio científico del tema. Entonces, ese es el escenario que tenemos. Entonces yo le digo, ¿en cuál creemos? Y si usted entonces se va al 2012, cuando se aprobó la ley nacional, la ley de la estrategia de desarrollo nacional en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, con un Congreso absolutamente controlado del Partido de la Liberación Dominicana. Y la Estrategia Nacional de Desarrollo estableció como uno de los puntos fundamentales hacer una reforma fiscal. Leonel decía, tiene que ser una reforma integral. Integral. Y es necesaria, y Danilo decía, si no lo hacemos, el futuro es sombrío. Si no lo hacemos, el próximo gobierno no tendrá absolutamente nada que pueda hacer. Doctor, qué bueno que usted hace mención, porque yo tengo precisamente esas dos expresiones de Leonel Fernández y Danilo Medina, que me gustaría que nuestra audiencia la escuchara para que conozca al desnudo a estos pseudos líderes de la República Dominicana. Vamos a oírla, Sandy. Si nosotros no cortamos ahora a tiempo el problema del déficit, yo sé que el próximo gobierno no tendrá nada que hacer en la República Dominicana.
porque el nivel de deuda del país es sumamente alto y no tendremos posibilidad de seguir buscando dinero para pagar si nosotros no cortamos. Desde hacía tiempo venía debatiéndose en el país la necesidad de suscribir un pacto fiscal que estuviese dirigido a la realización de una reforma fiscal integral. ¿De dónde se extrae la peregrina tesis de que un déficit fiscal equivale a un fraude fiscal? Durante 10 años se implementaron 9 reformas fiscales y la presión tributaria con respecto al Producto Interno Bruto quedó prácticamente estancada. El rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. Muchos se asombraron porque yo los llamé pseudo líderes, pero ustedes saben en qué yo me fundamento, en que el líder es aquel que guía a su pueblo, es el que orienta a su pueblo, es el que aporta para el desarrollo de su país, es el que utiliza ese liderazgo como lo utilizaba, y perdónenme, como lo utilizaba Joaquín Balaguer, que se convirtió en el centro de consulta de este país. Puso su experiencia de Estado al servicio de los que nos gobernaron a partir de él y del pueblo dominicano. Y estos señores lo único que tratan de hacer es sacarle provecho político, partidario, electoral a todas las situaciones que atraviesa el país. Si fue con el tema haitiano, ¿cuál fue la posición? En contra de la República Dominicana. Yo no tengo miedo de decirlo, me pueden acusar de lo que quieran, a mí no me importa. Sin embargo, hoy tenemos un presidente con un nivel de responsabilidad poco común en este país, que ha asumido con estoicismo la necesidad que tiene la República Dominicana de realizar una reforma fiscal para poder ir organizando la economía dominicana y que en 2, 3 años se puedan ver los frutos de este sacrificio, porque realmente que esta reforma es un sacrificio, pero que tiene la perspectiva de poder traer beneficio principalmente a los más pobres en la República Dominicana. Y perdónenme que interrumpiera la exposición del doctor Eddie Olivares, pero de verdad, sigo pensando que esos liderazgos no le han servido de nada a este país. Señor Eddie, una inquietud que yo tengo como ciudadana, igual que cualquiera que trabaja y que produce y que busca la forma de salir adelante cada día. Hemos visto cómo el presupuesto que se va a aprobar para la próxima gestión es el presupuesto más grande que ha manejado la República Dominicana. Y vemos que aún así existe este hoyo fiscal que debe ser de alguna forma manejado con el tema de la reforma. Sin embargo, yo he visto que en estos últimos años de gestión hemos involucionado en temas como la educación y servicios públicos. Tuvimos varios temas, por ejemplo, con el tema de pasaportes. Educación ha estado de una crisis en otra. Mucha gente se pregunta qué garantiza que con estos nuevos recursos que se podrían captar a través de la reforma fiscal haya un mejor funcionamiento de los servicios públicos del Estado. Y sobre todo, ¿por qué esta reforma, cuando uno la analiza a profundidad, parecería que impactaría de forma más agresiva a la clase media, algo que es habitual en las reformas que se han hecho en República Dominicana, y que quizás no se ataca un poco el tema de los grandes evasores y de la elusión fiscal? ¿Me podría decir qué piensa sobre en ese sentido? Sí, bueno, el presupuesto cada año es mayor. Es así. El presupuesto es progresivo. Entonces, el déficit cuasi fiscal es un aspecto nodal del presupuesto. Se gasta más que lo que se recauda. Y entonces entra el tema de la deuda. En este tiempo, el mundo ha tenido una economía de endeudamiento. No solo los países en desarrollo, sino que
desde los Estados Unidos hasta China, todos se endeudan, todos los países se endeudan. En una situación como esa es natural, y eso empezó antes de la pandemia. O sea, no es un tema post pandemia, sino que es un tema de las últimas décadas. Y en ese sentido, ese déficit es lo que se convierte en un verdadero desafío para la economía. El déficit también conduce a un efecto dañino en lo que tiene que ver con los indicadores de la economía y todo lo relativo al nivel de la economía dominicana en los diferentes renglones, con su consecuencia. Y ese es el principal desafío. Yo pienso que en relación con el tema, ya tratándose de una reforma fiscal, ciertamente la evasión, la elusión fiscal, es uno de los temas a corregir, a resolver. Y creo que ese es un criterio bien sustentado por economistas que no están impulsados por el viento incontrolado de la pasión o de los intereses. En ese sentido, creo que sí, que debería tener un espacio de especial interés para la reforma fiscal. Y esa es una de las muestras que justifican planteamientos como el del presidente Fernández, el del presidente Medina y el de casi todos los sectores, en el sentido de que la reforma fiscal es necesaria. Esa es una muestra de la necesidad. Yo creo que hace falta sincerizarse y todos debemos procurar que el manejo de la situación sea el menos dañino para el pueblo. Al final de cuentas, los que más tienen, siempre al final saldrán beneficiados del efecto que tenga esta reforma, porque todo lo que beneficia al país, todo lo que implique mejoras en la economía y en el bienestar del pueblo, les beneficia a ellos, porque al final de cuentas todo llega a sus arcas. Entonces, en ese sentido, lo más importante es sincerizarnos, hacer un esfuerzo para ello, y en el caso del liderazgo político. En el caso del liderazgo empresarial, también, pero consciente de que tiene que haber un sacrificio ahora, pero los empresarios lo recuperan mañana. Entonces, ese tipo de situación es lo que hace necesario en un proceso como este que el liderazgo muestre madurez. Y creo que eso también hace falta. Pero hay un aspecto muy importante. Por supuesto, yo no soy un economista, esa no es mi área, y uno tiene un concepto como político, pero al final de cuentas los especialistas son los que manejan el tema económico, tributario, financiero, etc. En todo caso, es importante que el presidente ha aclarado que se trata de una propuesta, es una propuesta. Entonces, la propuesta ha
sido atacada como si no fuera propuesta, como si ya fuera una decisión tomada. En ese sentido, es importante que el presidente haya hecho esa aclaración y que ya en el Congreso Nacional no solamente en cada una de las cámaras, sino que dentro de ellas y fuera también en la parte política, es un tema que se va a discutir para finalmente aprobar una ley que implique una reforma conveniente para la nación. ¿Y no era más plausible que se consensuara primero y se sometiera a las cámaras después? Porque el Congreso que tenemos ahora no es un Congreso equilibrado en cuanto a su posición cuantitativa. Es un Congreso pro oficialismo, o sea, por mucho, más del doble. Entonces, la gente entiende, vamos a discutir en el Congreso, pero ¿y si el Congreso se tranca y dice vamos a aprobar la ley y la aprueba? No, pues está bien, pero está, esa es una posibilidad que pase. Bueno, pero no es mejor consensuarlo antes de. No, pero el presidente del Senado, el compañero Ricardo de los Santos, bueno, que ha sido un tremendo presidente, un manejo, la verdad es que muchos han quedado sorprendidos, yo no tanto, porque fíjese el manejo de la reforma constitucional. Bueno, hace 3 días se aprobó una reforma ayer, una reforma con una trascendencia extraordinaria, pero la reforma fiscal ha opacado lo que eso significó. Sí, lo que pasa es que una es una reforma política y otra una reforma económica. Sí, y Ricardo condujo, compañero Pacheco, que es el vicepresidente de la Asamblea, condujo de una manera muy correcta, con mucha prudencia, al extremo de que la oposición permaneció ahí en una actitud de madurez durante la Asamblea, una presencia mayoritaria muy de los asambleístas de la oposición, y como debe ser, que participó en el debate, planteó la cosa en la que ellos creían, equivocada o no, pero fue un verdadero ejemplo esa asamblea de participación. Bueno, pues Ricardo ha dicho que en el Congreso se va a discutir y que el propósito es que se busque el consenso, y lo mismo ha dicho el compañero Pacheco en la Cámara de Diputados, que tiene una gran experiencia también. Y el presidente de la República ha dicho que estamos en una etapa de discusión, porque hay partidos que dijeron que no iban a participar. El PLD y Fuerza del Pueblo dijeron, no, nosotros no participamos de esa discusión. Y sectores que dijeron, no participamos. Bueno, pues ahora tienen la oportunidad de participar. Es bueno que planteen las reformas que ellos quieren. El PLD y Fuerza del Pueblo deben decirle y presentarle al país, mire, la reforma que nosotros queremos es esta, tal vez una reforma que se aprueba y que sale mejor. Que hagan ese aporte. Lo voy a decir aquí para que ustedes. Que el Partido de la Liberación Dominicana, como este es un gobierno que ha demostrado que es un gobierno conciliador, consultivo, un gobierno consultivo, que Luis, cuando ha tenido que dejar sin efecto una decisión, lo ha dejado, porque es un presidente sencillo, y que no tiene reparo en admitir si se equivocó o no se equivoca. Entonces, en ese sentido, que el Partido de la Liberación Dominicana, que Fuerza del Pueblo, presenten una reforma fiscal. Y quién sabe si resulta muy buena y se aprueba la reforma del Partido de la Liberación Dominicana y de Fuerza del Pueblo. Que vayan a sus escritorios y saquen la reforma que ellos tuvieron antes. Y que la presenten, que la actualicen, ¿verdad? En serio.
que actualicen, que el PLD y Fuerza del Pueblo actualicen sus propuestas de reformas, que la presenten y posiblemente se aprueben esas. No, de hecho, Danilo Medina gastó todo el dinero del mundo, pagando incluso expertos internacionales para elaborar la reforma que él se proponía, pero que luego engavetó. Mire, yo tengo ahí, doctor, y lo trajo Rudy, un segmento, ¿verdad, Rudy? De lo que dijo el presidente Hoy en Cabo Rojo. en Cabo Rojo. Vamos a escucharlo. Que siga el consenso y vamos a buscar entonces una reforma que nunca, señores, yo quisiera no hacerla porque y ser muy simpático, pero no sería una labor responsable ni patriótica. Recuérdense que todo el mundo está de acuerdo con que tiene que haber una reforma. Incluso está en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Nos ha tocado a nosotros hacerla con mucha responsabilidad. Nadie quisiera hacer una reforma, nadie quisiera hacerla. Nos toca a nosotros y estamos asumiendo esa responsabilidad. Y yo sé que junto con todos los dominicanos vamos a salir bien y la economía va a seguir creciendo, vamos a seguir llevando las ayudas sociales y extender también a los que más lo necesitan, que es lo que queremos. Desde ayer ya se está discutiendo, van a continuar hoy, mañana siguen vistas públicas, si hay que continuar otro día, se continuarán otro día. Están revisando todas las exenciones, todos los incentivos, muchos de ellos ya sirvieron, ya el turismo ya se está desarrollando muy bien. Hay áreas, por ejemplo, esta provincia tiene además el desarrollo fronterizo, que tiene también y que seguirán esos incentivos. Y nosotros lo vamos a analizar con cada sector para que siga el desarrollo del país. Cada proyecto tiene derechos adquiridos durante 15 años. O sea, ya hay incentivos por 15 años que lo tienen adquiridos. Y eso va a seguir, se va a respetar como un país donde se respeta, se respeta la ley. Respecto al tema de los cineastas, ellos dicen que el cine ha traído muchas... El rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. Bueno, ahí está lo dicho por el presidente de la República. Yo digo en mi artículo de hoy, yo digo que se publicó hoy, el gobierno ha manifestado decisiones, no han dicho cómo, pero lo han prometido, que van a combatir la evasión, la corrupción y a reducir el alto gasto administrativo, que está abierto a la discusión y al diálogo, a los acuerdos y a enmendar lo propuesto, si fuera necesario. ¿Qué otras propuestas hay? No vemos ninguna. Lo que no podemos es mantener las distorsiones actuales esperando que naufrague el barco. Exacto. Yo creo que eso es lo lógico. Yo lo que me quejo, yo personalmente, no, ¿qué importa que yo me queje? No importa, pues yo me quejo. Que el gobierno debió consensuar antes de, no después de. Eso es mi teoría. Bueno, yo pienso que lo importante es que ahora sigue siendo consenso hasta que se apruebe. Entonces lo bueno es que ya se presentó. El presidente le dijo, mire, esa es la propuesta del Poder Ejecutivo. La deposito en el Poder Legislativo. Ahora que el Poder Legislativo la examine y que escuche al país. El Poder Legislativo invita a todo el que esté interesado en criticar, hacer propuestas, que vaya a una vista pública. Y entonces en esa vista pública, en la que estará el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo también, en el caso de la Cámara de Diputados los dos, en el Senado no estará el PLD, pero invitar también que vayan una representación del PLD también en el Senado, para que entonces, o la comisión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados, para entonces escuchar las propuestas. Yo sé que de ahí va a salir mucha cosa buena, pero es un proyecto, es una propuesta, y contrario a lo que mucha gente cree, que llegó al Congreso donde el PRM tiene una matrícula superior a la 3/4 parte.
no a las 2/3 partes, a las 3/4 partes y un chin más. Entonces, tiene una matrícula superior a las 3/4 partes. Ya eso está aprobado. No, porque no es así. Los legisladores también, no como legisladores, como ciudadanos y como representantes del pueblo, pues esos son representantes del pueblo. Entonces, van a atender eso y entonces lo que hay que corregir se corregirá. Y yo sé que tendremos una ley con el mayor nivel de consenso posible. En democracia, la esencia de una democracia no es el consenso, necesariamente. La esencia de una democracia es fundamentalmente, ciertamente, la mayoría. Ahora, tú lograr el consenso en el criterio absoluto del concepto de consenso no es posible ni aquí, ni en ningún lugar que eso exista. Democráticamente, no es posible democráticamente. Pero la propuesta que más entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? La idea es que haya el mayor consenso. Y ya el compañero Luis, compañero presidente, lo ha planteado. Yo creo que tenemos un buen escenario para la aprobación de esa ley, porque la ley es como quiera el pueblo, representado en el Congreso y escuchado de manera directa en la comisión. No es imponerte esto a la fuerza, es hacer lo que convenga hacer donde están los representantes del pueblo, pero no suficiente con que estén los representantes del pueblo, sino con que también los ciudadanos que puedan aportar ahora al margen de las urnas, que vayan también a hacerlo. Yo creo que es un buen ejercicio y que con el optimismo que el compañero Luis Abinader lo ha planteado en cuanto a que saldremos bien y seguiremos adelante, yo creo que esa es la democracia. Ese proyecto no es un proyecto de una dictadura, es un proyecto de una democracia. Esa no es la ley, esa no es ley de Dios, como dicen. Ese es un proyecto que está ahí para ser mejorado. Es una propuesta. Es una propuesta, es un proyecto del Ejecutivo. En consecuencia, lo más importante es que todos, con la contribución de todos, para que salga un proyecto que en lugar de generar situaciones, hay gente que le gustan las confrontaciones. De lo que se trata es de que en el futuro, en 10, 12, 15 años, no ocurra eso. De que en el futuro sigamos siendo un referente democrático en la región, en toda América Latina, como lo somos hoy. Y yo estoy optimista también en cuanto a que eso va a salir bien. A mí me encanta y la voy a hacer mía a partir de ahora. Esa propuesta que usted acabó de hacer hace un momento a los dos partidos de oposición que presenten la reforma que ellos entienden que pueden beneficiar al país, que lo hagan. Sí. Ellos estudiaron y estaban en la obligación de hacerlo y no cumplieron con esa responsabilidad como gobierno. Sí. Mire, magnífica propuesta. Ojalá que se animen el PLD y la Fuerza del Pueblo, porque como usted dice, a lo mejor sale una magnífica reforma. Sería un aporte. Yo tengo una inquietud que yo creo que mucha gente también la tiene. Yo siento siempre, lo hablaba aquí ayer con los poderosos, de que nuestra democracia a nivel mundial, en los países donde se practica la democracia, ha ido evolucionando a una suerte de infocracia, un término acuñado por Byung-Chul Han, en donde la mayoría de los pleitos de las posturas políticas y partidarias de gobierno inclusive se ganan en la opinión pública y cómo cada equipo trata de instalar su discurso
y de validarlo con la opinión pública. En República Dominicana pasa algo diferente porque en República Dominicana los medios de comunicación están muy politizados y muchas veces es difícil definir cuál es la idea de una persona, de un líder de opinión pública y cuál es el discurso implantado. En ese caso en particular de la reforma y de muchas otras reformas que se tiraron juntas, no sé con qué valor estratégico, pero muchas de las propuestas que ha tirado el gobierno recientemente, uno siente que ha faltado empuje de los líderes del PRM a nivel de opinión pública. Uno se da cuenta de que sabemos que existe esta situación a lo interno, un presidente como Luis Abinader que no pretende ir más allá de su último periodo, todas las aspiraciones, todas las personas que tienen condiciones de liderazgo, aunque quizás no los números pero que están jugando en esa tómbola y que uno a veces se da cuenta de que están más enfocados en ese proyecto personal que en el proyecto de partido, que quizá hay un divorcio entre el concepto del presidente de dejar un legado que permita quizás reorganizar algunos sectores de la vida nacional que están pendientes y el tema de cada proyecto interno que hay en el PRM y cómo manejarlo, para que quizás en vez de estar los líderes del PRM empujando sus proyectos, que es válido, pero que en este momento se enfoquen más en instalar el discurso del gobierno. Sí, ciertamente. Yo pienso que, y tiene toda la razón, es importante cuando se trata de temas tan trascendentes, es importante que se asuma como tal. Y hay un momento para la opinión pública expresarse sobre temas que no tiene tanto impacto en lo que tiene que ver con la vida de una nación. Y en consecuencia forma parte del debate de este tiempo, que ya no es en el periódico, ya no es en la radio, no es en la televisión, que fue posterior, sino que es un debate ya en todos los ámbitos. Ya no es el debate del rumor sencillamente, sino que el rumor se vuelve verdad. Se vuelve verdad. Entonces, pero se vuelve verdad por un tiempo corto, pero de todas maneras causa un gran impacto mientras la gente la percibe como una verdad. En ese sentido es importantísimo que estos temas sean tratados con mucha responsabilidad y eso tiene mucho que ver con el liderazgo de la nación. Y cuando se trata de temas económicos, tiene que ver también con el otro poder, el poder empresarial. Juega un papel importantísimo en esos temas. Y entonces está la opinión pública. De modo que una lección interesante de este proceso es esa, la necesidad de que se hagan planteamientos en contra o a favor, pero que sean planteamientos razonables. ¿Pero el liderazgo del Partido Revolucionario Moderno apoya al presidente o hay una crisis bien manejada que se ha tratado de manejar de forma efectiva por el liderazgo que tiene el presidente Luis Abinader, o realmente hay un apoyo de los funcionarios del gobierno a las medidas del presidente? Bueno, los funcionarios tienen que apoyar las medidas de su presidente, claro, o no pueden ser funcionarios. Si no se van. Entonces, si usted es funcionario, claro, y no apoya la medida de su presidente, usted no puede estar ahí. Sí, pero eso en teoría funciona. En real, si yo soy funcionario y en un tema nodal, fundamental, que implique mi intervención en ella y yo no estoy de acuerdo, yo renuncio. Claro. Entonces, ¿en ¿qué un mundo ocurre? ideal eso ocurriría? No, en el real, donde las cosas se respetan y la gente y la gente no está aferrada al cargo.
Yo no estoy de acuerdo, yo estoy en un lugar. No estoy de acuerdo en un tema que tiene que ver con mi función. Y no estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo, no nos pusimos de acuerdo. Es un tema vital. ¿Qué es lo que tiene que renunciar usted? Porque no va a renunciar el presidente. Entonces tiene que renunciar usted. El presidente fue el que recibió el voto popular. Entonces es el que tiene la Los decretos en las legitimidad, la manos. legalidad. Él es el que fue escogido para conducir la nación, para ser el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Entonces, él es que lo designa a usted. En consecuencia, si alguien tiene que irse, es usted. Usted no está de acuerdo, váyase. Además, doctor, Entonces, esa es la democracia. mire, Y además- para eso existen los... además, los líderes emergentes del PRM, aspirantes, hay como 8 o 9, ¿no?, a la candidatura presidencial, tienen que tener conciencia que podrá haber 2028 para uno de ellos si este gobierno en estos 4 años resulta provechoso y exitoso para el pueblo dominicano. Sí. Ellos necesitan defender este gobierno para que los beneficios que este gobierno le dé al pueblo dominicano sean la plataforma sobre la cual puedan postularse y lograr el triunfo electoral. Mire lo que pasa. Totalmente de acuerdo. Luis ha sido un buen presidente. Usted puede ser PRMista o no PRMista, pero ha sido un buen presidente. Y sin tener uno que irse a la crisis que ha manejado. Pero al margen inclusive de esas crisis, que ha sido reconocido por su buen manejo de las crisis, y ahí es que se mide las condiciones de un presidente cuando en la crisis. Bien, pero ¿qué ocurre? Las elecciones del 28 no se ganan sin un gobierno de Luis Abinader con una alta valoración. Entonces Luis ha sido una persona, ha sido un presidente y un político que tiene un alto sentido de la historia. Pararse el día de la victoria electoral, un momento como ese, el éxtasis de la victoria, y decirle, esta es la última vez que yo me presento como candidato, que me presenté como candidato presidencial. No volveré jamás a ser presidente. Será el legado que le dejaré a la nación. Es un presidente con un alto sentido de la historia. Estamos hablando de un momento que no se había producido nunca. Ni siquiera pronunciado ese discurso por los presidentes más democráticos, civilistas, intelectuales de la nación durante toda la historia. Ese momento histórico tiene es un espacio que él va construyendo hacia la historia, hacia el futuro. Ya eso está consumado. Se aprobó la reforma constitucional, tal y como él dijo, para conocer esos temas. Algunos usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo, yo tengo mis criterios sobre los temas, pero bueno, la esencia para mí es esa. El tema de el mecanismo del presidente. Entonces, de la candidatura del presidente. Entonces, en ese sentido, esta es una decisión también muy importante porque no la había planteado ningún presidente con la responsabilidad que él la ha hecho. Tú puedes estar equivocado, tú puedes estar en desacuerdo o no desacuerdo, pero vino y hizo su planteamiento. A mí me parece que se elevó
con esa decisión. Sin embargo, que a nivel estratégico, a lo interno de su partido, me parece que eso desató precisamente lo que está sucediendo con el tema de tantas personas más enfocadas en el tema político en 2028 que en lo que el gobierno necesita en este momento, que es empujar las reformas. Claro, pero el detalle ahí de los planteamientos de ustedes es que para ganar las elecciones del 28 no basta con que sea una buena candidata o un buen candidato. Para ganar tiene que estar acompañado de un buen gobierno, porque la gente va a votar por el partido el gobierno actual es el gobierno del Partido Revolucionario Moderno encabezado por Luis Abinader. Es el gobierno de Luis Abinader, es el gobierno del partido. Y lo malo o bueno que haya sido ese gobierno, o que sea, va a ser malo o bueno para Luis, pero también para el PRM, con sus consecuencias electorales. Entonces, todo el mundo, y sobre todo los que tienen aspiraciones presidenciales, tienen que estar ahí haciendo su aporte para que tanto esta iniciativa como otras en el futuro salgan bien. Porque cuando las cosas salen bien para el presidente, salen entonces favorables para el partido y para todos los que aspiren. De modo que es un tema que hay que tener muy claro. Pero yo estoy convencido que en el PRM, todo el mundo, los funcionarios, están muy claros en cuanto a que esa debe ser la visión. Y en ese sentido, yo creo que lo más importante es que el debate continúa. Esa es la democracia, como él dijo ahí, el debate continúa en el Congreso Nacional. Y ahí hay que escuchar al pueblo. Esta es la oportunidad de escuchar al país, al pueblo, porque los diversos sectores, la mayoría de ellos conversaron con el gobierno. Hay otros que no conversaron, pero ahora en el Congreso tienen la oportunidad de ser escuchados cualquiera. Todo el que quiera ir a plantear algo sobre ese proyecto va al Congreso y lo plantea. Y lo que haya que revisar, como dijo el presidente, hay que revisarlo. Porque ese es un proyecto con una visión del Ejecutivo. Hay que ahora corregir las cosas que haya que corregir. De modo que tenemos que estar todos en esto. Ojalá estuviera todo el liderazgo político planteando una posición sincera, acorde con el interés de la nación, anteponiendo los intereses electorales al interés de la nación. Pero la política no es así. No. La política, la lucha política implica un rol de la oposición y un rol del partido de gobierno y un rol de la sociedad. Entonces, el gobierno y el partido oficial tienen que escuchar fundamentalmente a la sociedad. Doctor. Tenemos que hacer una reforma fiscal que esté cerca del criterio que tiene la sociedad sobre la reforma. Claro, actuando con responsabilidad, porque si usted le pregunta a la gente, ¿usted quiere reforma en este momento? No. Nadie le va a decir que quiere reforma. Pero es una decisión que es responsabilidad del Ejecutivo y que pero tiene que estar en sintonía con la gente, en la mayor sintonía posible. Alguien me preguntaba en estos días, pasando a otro tema así rápido antes que usted se me vaya, porque quizás es la persona más idónea para explicarme esto. Alguien me preguntaba en estos días cuál es la diferencia que hay en la reforma constitucional que se ha hecho entre el abogado defensor
y el Procurador General de la República. O sea, ¿cuáles son los roles? ¿Cómo van a ser los roles? Yo no supe explicárselo. Yo le dije, bueno, tendría que averiguarlo porque yo de derecho sé que soy zurdo. Entonces, sí, no. Uno aprende leyes y cosas aquí porque por el ejercicio cotidiano lo domina, sí. y oyendo, pero hay cosas que realmente que son detalles que uno no maneja. Pero Y mira, me supongo que ni por asombro crea que él es zurdo. No, pero yo, zurdo para nada. pero yo que lo sé. Entonces, Es un decir, que quede claro. sí, que eso está claro. Sí. Pero la verdad es que yo pensé entonces, así como esa persona me lo preguntó, una persona más o menos media que tiene algunas ideas de las cosas, así uno también se debe preguntar mucha gente, ¿cuál es la diferencia que hay? Que es el tema que usted domina en su profesión principal. Sí, un poquito. En el caso de la reforma, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, tenía como parte el Procurador General Administrativo. Y entonces actúa, porque todavía como la especie de fiscal en los temas relativos al Tribunal Superior Administrativo. Entonces, se está en esta reforma, el nombre de esa figura es el del abogado general de la Administración Pública. Creo que es ese que usted Sí. de la administración. Sí. Entonces, ese es el papel. Ese papel lo tiene, el procurador lo tiene este abogado ante el Tribunal Superior Administrativo. Es el abogado de la administración pública frente a las litis que se puedan producir en relación con los temas administrativos, ya sean de terceros, frente a la administración, Estado, sí. Frente a la administración, vale decir, de todas formas, como la administración es parte del Estado. Y entonces, en ese sentido, es interesante que el cambio de nombre y juega un papel importantísimo. Y ahora lo jugará mucho mejor y es parte de ese aporte a la modernización y al derecho administrativo, que es un derecho importantísimo para el Estado. Esa es una parte. Entonces ya sale ese abogado, sale del Ministerio Público, del ámbito de la parte persecutora de la paraguas del Ministerio Público, y entonces sale de ahí y va a pasar a otra institución, pero ya como parte del Poder Ejecutivo. O sea, ya ese abogado, que era del Ministerio Público, forma parte del poder, queda una dependencia directa, va directo al Poder Ejecutivo, como debe ser, sí. Porque es el representante de la administración pública y el Poder Ejecutivo, el presidente, es el jefe de la administración. Esa parte. Pero es importante la reforma en lo que tiene que ver con también hay una atribución que tenía el Ministerio Público de ser el responsable de la formulación de la política criminal del Estado. De persecución criminal, no criminal. No. Contra el crimen. Sí. Contra el crimen del Estado. Sí, porque uno dice la política criminal es que sí. Había un Estado criminal. Claro. Entonces, eso ya pasa directo al Ejecutivo, como debe ser también, y entonces la Procuraduría se queda
tiene la atribución de la política de persecución, Sí, que del es su delito, papel. sí. Pero ya lo que tiene que ver con el diseño de la política general contra el crimen corresponde al Poder Ejecutivo, que lo hará a través de la institución que... Y en considere. el Ministerio de Justicia, que se ha estado, ¿cuál es la situación con relación a eso? Bueno, hay un proyecto en la Cámara de Diputados ya hace un tiempo y ahora con la reforma, en temas como esos que estamos hablando también Le da paso. serían parte de esa institución. Cuando se apruebe el Ministerio de Justicia. Pues en la estructura, doctor, en la estructura que se está hablando en el organigrama, ¿quién tendría superioridad de uno frente a otro? ¿O van en paralelo? Sí, eso es paralelo. Pues van en paralelo. Okay. Sí. No hay. No, porque cada quien tiene un rol distinto. Okay. Bueno. Pero después un día con más tiempo. No, pero no, pues tengo una idea más clara. Pero la verdad es que yo tenía una idea más o menos de que era así, por poder explicarlo realmente no. No, porque aquí tuvimos en la Constitución Fundacional en 1844 habían como 7 ministerios o Secretaría de Estado en ese tiempo. Y una de las más importantes era la Secretaría de Estado de Justicia, y claro, tenía otra porque estaba repartido. Secretaría de Estado de Justicia y de Instrucción. ¿Sabe qué es lo que equivale? No, ¿a qué equivalía? Esa era la Secretaría de Estado de Justicia y de Educación. Ah, instrucción era educación en ese momento. Entonces, quien dirigía educación era un abogado. Okay. Porque era Secretaría de Estado de Justicia y de Instrucción. Porque de todas maneras, Justicia y Educación. De todas maneras, con el tiempo, el procurador venía a ser un ministro de Justicia, aparte del gabinete incluso. Venía a ser un similar, aunque no lo fuera. Sí, jugó porque se cambió en la reforma, no recuerdo si del 42, pasó a, no recuerdo exactamente, pero 2 veces hubo Ministerio de Justicia y después ya al final de, no recuerdo si de la dictadura, entonces se estableció una vez y volvió a establecerse la Procuraduría General de la República hace unos 60 años, más o menos, okay. 50 y pico, yo creo que a finales de la dictadura, si mal no recuerdo. El caso es que el Ministerio de Justicia existió de la fundación. Sí, claro. Gracias, doctor. Bueno, agradecerle al señor doctor Eddie Olivares, vicepresidente nacional y coordinador ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno, por haber compartido este tiempo tan especial con nosotros aquí en el Rumbo de la Tarde. Y que se repita. Para mí es un gratísimo placer. Muchísimas gracias. A ustedes no se muevan, vamos a una brevísima pausa y regresamos en breve con el Rumbo de la Tarde.